para nosotros los agrónomos, como en otras áreas del conocimiento, resulta preferible usar el concepto de temperatura. Y que la temperatura es una magnitud también física, que expresa el nivel del contenido de la energía que tiene un cuerpo. También la temperatura es la condición que determina la capacidad de un cuerpo de recibir o de ceder calor. En un sistema que tengamos dos cuerpos, el que cede calor es aquel que tiene más temperatura y no necesariamente el que tiene mayor cantidad de energía interna. Entonces, fundamentalmente debido por la capacidad térmica que tenga la sustancia. ¿Cuáles son las formas de transferencia de calor que nosotros vamos a ver y que van a intervenir en el suelo o en la atmósfera? Son estas 5 que les escribo acá: la conducción, la radiación, la convección, la advección y la turbulencia. Fundamentalmente vamos a ver las 3 primeras, así que para ir definiéndolas concretamente, la conducción es un proceso de transmisión de energía, pero que existe un contacto entre moléculas. Esto se da fundamentalmente en los suelos o en la primera capa de la atmósfera a milímetros del suelo. ¿Por qué? Porque ahí no interviene el viento, la advección, y existe una cierta densidad de partículas que hace que las partículas estén en contacto entre sí. Por lo tanto, solo a milímetros del suelo también existe conducción. La radiación, que ya hemos visto, que es una forma de transferencia de calor sin que exista una forma un medio de propagación. Tenemos el sol, la tierra, tenemos una estufa, el cuerpo, ponemos las manos y nos vamos calentando. Y la convección. La convección es un movimiento, una transferencia de energía que va desde el suelo hacia, en este caso, la altura en forma vertical, y se produce por un fuerte calentamiento del mismo. Tenemos algunos conceptos acá que pueden llegar a ser un poquito tediosos, pero en los suelos existe una cierta capacidad que tienen los mismos de conducir el calor, y está dado por la conductividad calórica. Y la conductividad calórica de una determinada sustancia, de un determinado material, es la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo y de área a través de un espesor unitario cuando es mantenida una diferencia de temperatura de 1 grado centígrado. Por lo tanto, las unidades que va a tener va a ser en calorías, grados centígrados, segundo, y calorías sobre grados centígrados, segundo y centímetros. Como ustedes ven, entre los materiales que tenemos acá, el aire es el que menos conduce el calor. Y el que más conduce el calor, obviamente, aquel que tiene las moléculas más juntas, que es, en este caso, vamos al extremo, la plata. En el caso del suelo, la conductividad calórica depende del tipo de suelo que sea, ya sea arcilla, limo, ya sea arena. La característica fundamental es que si es arena, ustedes saben que se calientan mucho más cuando están en una superficie arenosa. Aquel que fue a la playa puede llegar a ver que es el que más se calienta, pero resulta que no transmite esa cantidad de calor, transmite muy poco, solo se calienta en superficie. También, debido a la forma y tamaño que tienen las partículas, mientras más tamaño tengan las partículas, menos van a transmitir porque van a dejar mucho espacio poroso. A la estructura, o sea, a la organización, a la mezcla que tengan entre arcilla, limo y arena, y fundamental el contenido hídrico. Si tienen agua va a transmitir más el calor, y si tiene materia orgánica, tiene la capacidad de retener esa cantidad de agua
que tanto como la arcilla, y por lo tanto la conductividad calórica puede llegar hacia mayor profundidad. El calor puede llegar hasta más profundidad a la temperatura. Cuando hacemos un esquemita del mismo, y para poner una expresión de cálculo, esto no quiero que se lo aprendan ni menos que menos, pero sí lo van a utilizar después en la parte de suelo. El calor difundido por unidad de tiempo o transportado va a estar fundamentalmente en relación a la superficie, habíamos dicho, a la cual tiene que atravesar, ¿sí? Esa superficie está determinada acá, en el área esta. Al gradiente de temperatura respecto a la distancia, porque un gradiente es la diferencia entre la temperatura de un cuerpo que tiene más calor hacia el otro que tiene menos calor o menos temperatura, y la distancia esa, que aquí está el delta de T y sobre el delta de X, y de las características de la sustancia que tiene que atravesar, que va a estar dada por la conductividad térmica. O sea que el calor que transfiere en esa dirección por el espesor, que va a ser 1 centímetro de material, como consecuencia de un grado de diferencia de temperatura entre los extremos opuestos. La conductividad cuando hablamos de todas estas expresiones, estamos hablando que mientras que la velocidad a la cual el calor se transfiere en un cuerpo depende de la conductividad calórica de la sustancia, el aumento de temperatura de este cuerpo o este calor producirá variará con su capacidad calórica o capacidad calorífica, que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 centímetro cúbico, como dice acá, de una sustancia en 1 grado centígrado, y esto deriva del producto del calor específico del cuerpo, y de la densidad aparente. Calor específico del cuerpo y de la densidad aparente que tiene ese suelo, va a dar lugar a la capacidad o al calor específico volumétrico. El problema es, ¿qué es la densidad aparente acá? La densidad aparente es la densidad que se toma en un suelo sin tener en cuenta el agua. ¿Qué es lo que se hace? Se extrae una porción de suelo y se lo seca en estufa, de tal manera que solamente van a quedar 2 fases dentro del suelo. Ustedes saben que los suelos están constituidos por partículas, aire y agua. Si le sacamos el agua, estamos hablando de la densidad aparente, o sea, la masa que va a tener el volumen respecto al volumen, al hablar de densidad. Ahora, varía, obviamente, la capacidad calorífica volumétrica va a variar también con el contenido de agua. Ahora, si llegamos a ponerle agua, ¿no es cierto? Pues lo que pasa es que el agua es un componente que tiene la mayor capacidad calorífica. En estado seco, los suelos orgánicos tienen una capacidad calorífica muy baja, debido a la densidad que va a tener. Sin embargo, en los suelos orgánicos, o de textura fina, como en el caso de la arcilla, debido a la alta capacidad de retener agua, tienen generalmente mayor capacidad calorífica que los suelos de textura más gruesa, como es la arena, y presentan menor, obviamente, amplitud térmica con respecto a la profundidad. Entonces, ustedes tienen acá
que de acuerdo a las características de los suelos y el contenido de humedad, va a haber un comportamiento diferente en cuanto a la transferencia de calor. Y acá lo podemos ver, con qué va a variar la conductividad. De acuerdo, como le decía hace rato, al material del suelo que se trate. Acá estamos hablando de la textura, fundamentalmente, del tamaño de la partícula. O sea, si es arena, tiene el mayor ¿qué? ¿Puede ocultar el cartelito que te aparece abajo, ponerle ocultar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí abajo. ¿Este? Listo, da. El tamaño de las partículas de suelo. Existen suelos que tienen partículas que van a ser más grandes que otras. Ustedes saben que la arena tiene un silicato, por lo tanto, tiene mayor tamaño de esa partícula, y tampoco no tiene una dimensión muy especial, mientras que la arcilla, sí, es un coloide, es una sustancia que retiene por absorción mayor cantidad de agua, y la forma en que está en cierta medida compactado esa mezcla, o sea, si hay porosidad o no. Y por supuesto, con la ayuda de esto, si está mezclado con materia orgánica y la humedad del suelo. Si tiene humedad, por supuesto, va a transmitir esa cantidad de energía a mayor profundidad. Ese es con respecto a estas pequeñas, a estos pequeños conceptos de acuerdo a cómo se transfiere esa cantidad de energía. Ahora, pasando al cómo se realiza la transferencia de temperatura a medida que aumentamos la profundidad. Estamos viendo algunas leyes, y acá existen dos leyes muy fáciles, son las leyes de Angot, y que describen el comportamiento que tiene el suelo, tanto a nivel diario como a nivel anual. Si hablamos del nivel diario, vamos a ver que si tomamos la temperatura a diferentes profundidades del suelo, ¿sí?, a lo largo de las horas del día, vamos a ver que tienen esta variación que se está describiendo acá. Mientras más superficial, más cerca de la superficie se encuentre, o sea, a 1 centímetro simplemente de la superficie, vemos que la variación de la temperatura del suelo es muy parecida a la variación de la temperatura del aire. Entonces, también se observa que tiene a 1 centímetro nada más de profundidad mayor amplitud que otra que se encuentra un poco más en profundidad, en este caso a 2 centímetros. Si observamos a 5 centímetros, vemos que se repite esto, disminuye la amplitud térmica, acá hay menos valor de la máxima y menos de la mínima. A 10 centímetros ocurre lo mismo, y así hasta que llega a un valor donde la temperatura oscila aproximadamente en forma constante. Acá pareciera que no está tan bien mostrado la forma constante, pero porque varía fundamentalmente por época del año. Pero de acá ya nos está dando una idea importante de cómo se comportan los suelos. ¿Por qué? Porque a partir de los ensayos que hizo este investigador, empezó a ver, ¿esto se comporta en forma diaria en todos los suelos? Sí, se comporta diaria en todos los suelos. La profundidad a la cual la temperatura se mantiene constante es aproximadamente lo mismo, sí, pero varía de acuerdo también a la latitud, y puede llegar a 50, 60, 70, 80 centímetros también. Pero tenemos una profundidad a la cual no existe variación. Entonces acá podemos inferir que a medida que vamos en profundidad, existe menor amplitud térmica.
hasta llegar a un valor en donde la temperatura en el día se encuentra aproximadamente constante. Otra forma, digamos, de observar lo mismo es anotando los valores de temperatura. Vamos a ver la línea azul y la línea roja solamente, que equivalen a suelos secos. Anotamos el valor mínimo a una cierta profundidad y el valor máximo. Solamente ponemos esos dos valorcitos. Y así, a diferentes profundidades, de tal manera que vemos que va disminuyendo la amplitud, lo que le dije anteriormente, a medida que vamos en profundidad. Y esa amplitud, digamos, se llega llega a niveles tan bajos, o se llega a anular, a menor profundidad que si tendríamos ese suelo irrigado, tendríamos ese suelo con agua. En este caso, la línea verde y la línea amarilla están representando la mínima y la máxima temperatura teniendo un suelo que contiene agua. A una profundidad, a la primera profundidad, a la más cercana al suelo, la amplitud térmica, si tiene agua, va a ser menor que en el suelo seco, y también va a transmitir todo ese calor, o esa variación de la energía, con mucha menor amplitud que en el caso del suelo seco. Y seguramente lo va a hacer a mayor profundidad. ¿Esto se cumple en todos los suelos? Sí, se cumplía en todos los suelos. Entonces, vamos derechito a que sea una ley. Otra forma de ver lo mismo es cuando trazaban líneas, en este caso toda la variación de la temperatura, y observaba el valor de la mínima y de la máxima, y teníamos acá la representación de la amplitud acá al costado, y vimos que la amplitud a 5 centímetros es mucho mayor que a 10, a 25, y así sucesivamente, hasta que llegamos a un valor donde la amplitud en ese suelo es casi nula. Ahora, también podemos observar otra cosa. Vemos que la máxima temperatura se producía a una hora determinada cerca de la superficie. Tiempo después, posiblemente menos de una hora o una hora, se va a observar que a otra profundidad la máxima se va a producir a los 10 centímetros. A más profundidad se va a producir la máxima, ¿sí?, en otra hora, o sea que ahí se va corriendo el valorcito del momento en el que se registra el máximo valor. Y lo mismo si trazamos con respecto a la mínima. Ahora, esto se produce también en forma anual, entonces se traza lo mismo en forma anual, el mínimo valor en profundidad y el máximo valor. Y se observa que las mayores amplitudes se dan en superficie, o cercanos, perdón, a la superficie, y a medida que vamos en profundidad, la amplitud térmica va disminuyendo, hasta llegar a una profundidad donde la amplitud térmica o es nula, o es por lo menos 0,1 grado de diferencia. Entonces el tipo dijo, sí señores, esta es una ley, y esta va a ser la primera ley de Angott. ¿Qué se está refiriendo concretamente? Que existe una disminución de la amplitud térmica a medida que aumenta la profundidad. Tenemos esta profundidad a la cual a nivel anual y a nivel diario se anula la diferencia de las máximas y las mínimas. A esa profundidad se la determinó como cotisotérmica. En este caso, como es anual, la cotisotérmica anual, la otra diaria. Y este valor de temperatura en general es el valor de la temperatura media anual del aire. ¿Sí? Tiene una cierta profundidad, en este caso a los 10 metros. El valor de la temperatura es aproximadamente igual a la temperatura media anual del aire.
Y a partir de acá, hacia capas más profundas, la temperatura empieza a aumentar nuevamente debido al calor incandescente del centro de la Tierra. ¿Está clarito? Con este sistema de averiguar hasta qué profundidad no existe variación de temperatura, ya que se conocía esta ley, el primer investigador que llegó a la Argentina para hacer un trabajo climático a nivel de todo el país, que fue Papadakis, utilizó esto a través de los pozos de agua que se hacían para determinar cuál era la temperatura media anual para cada localidad, para aquella localidad que tenían aljibe y podían tomarse la temperatura y ver a qué temperatura no variaba, a qué profundidad, perdón, no había variación de la temperatura. Entonces, con estos valorcitos pudo llegar a trazar mapas de temperaturas medias anuales a nivel de todo el país. Es el primer trabajo que se hizo a nivel de toda la región, de todo el país. Y con respecto a la segunda ley, el tipo empezó a ver que se podía también registrar o mostrar que existía una segunda ley. Es más, emitió hasta una tercera, pero que no se prueba muy bien. Resultó que si trazamos la marcha anual de la temperatura para distintas profundidades, ¿sí?, a lo largo del año, vemos que las mayores amplitudes, la mayor variación de la temperatura se producía a profundidades cercanas a superficie. Lo mismo, esto estaba dando lugar a la primera ley de Angot, ver que a medida que aumentamos la profundidad iba disminuyendo la temperatura, pero el registro de la mínima temperatura en este caso pasaba de julio a principios de agosto, a mediados de agosto, a septiembre, el registro de la mínima profundidad, ¿sí?, la mínima temperatura que se registraba. O pasaba diciembre, hasta que llegaba a este colorcito verde, que es los 10 milímetros de profundidad, los 10 metros, perdón, de profundidad, en donde no existía variación de la temperatura. ¿Sí? Entonces, también en todos los suelos ocurría lo mismo, por lo tanto era ley. ¿Qué es lo que se llegó a referir entonces? Que existe un atraso en el momento en el que se registra esa temperatura extrema, en este caso, porque lo mismo ocurre con la máxima, a medida que aumentamos la profundidad. Primera ley, disminución entonces de la temperatura a medida que aumentamos la profundidad. Segunda ley, existe un atraso en la ocurrencia de los valores extremos. ¿Está bien? Ya la tenemos a la primera y segunda ley. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, para ir completando y no tardar tanto tiempo, son las formas que les hablé hace rato de transferencia de calor, de las cuales hemos llegado a hablar de tres. La conducción, aquí está la capa límite que les hablé, que está dibujada mucho más amplia, pero yo les dije que era solamente de milímetros, y que está protegida por la rugosidad del suelo, donde existe también conducción, porque acá existe mucho contenido de vapor de agua, y por lo tanto, si está protegido por la rugosidad del suelo, va a haber contacto entre moléculas. Entonces, conducción en el suelo y a pocos milímetros de él. Radiación, en este caso no solamente emitida por el Sol, sino emitida por la Tierra. Y la emitida por la Tierra se denomina radiación terrestre. Convección, cuando se producen movimientos verticales, creo que dije hasta mal en la grabación que hice de esto, pero son movimientos verticales. En general se producen este tipo de proceso o de transferencia de calor en verano, cuando se calienta muchísimo el suelo, y
esto da lugar en general a la formación de nubes que son bastante altas porque se producen movimientos verticales recontra intensos, ¿sí? A lo largo de una región, y en general, si las condiciones dan, y de acuerdo a la altura que suben, se van a producir precipitaciones. ¿Qué tipo de precipitaciones? En general granizo. Tenemos la advección, que es el movimiento horizontal, y que se van a producir muchos cambios de tiempo, de acuerdo a la localidad en la que está sucediendo. Pueden haber, de acuerdo si vienen del norte o vienen del sur, distintas condiciones de temperatura y humedad. Y por último tenemos la combinación de la advección y la turbulencia y la convección, que se denomina turbulencia. Es un movimiento más bien caótico y que existe constantemente en la atmósfera. A veces lo podemos ver, otras veces no lo podemos ver. En general lo podemos ver cuando tienen contacto con el suelo, y entonces esa turbulencia levanta tierra, ahí la podemos ver, o cuando está muy cerca, en altura, cerca de las nubes, y vemos esos famosos tornados, esas trombas, y que están llenas de gotas de agua, por eso la podemos ver. Esto se produce constantemente dentro de la atmósfera, como todos los otros movimientos que hablé. ¿Hay alguna relación entre lo que le hablé anteriormente, que es en la clase anterior, que era el balance de radiación, y la ocurrencia de la máxima y la mínima temperatura? Sí, aquí está demostrado. Y van a ver que la cantidad de energía que ingresa va a quedar acá dibujada en naranja, y la vamos a hablar simplemente como radiación solar. La cantidad de energía que se va del sistema es la radiación terrestre, ¿sí? Y está dibujada en línea morada. Lo que ocurre es que cuando se produce la salida del Sol, en general, bajo condiciones medias, estos son condiciones medias y para una latitud bastante alta, este dibujo corresponde a un libro que se llama Strahler, y luego de la salida del Sol, en general es cuando se produce la mínima temperatura. Si estamos en algunos lugares aislados, que no estemos en una ciudad y esté influenciado por el cemento de la ciudad, vamos a ver que ocurre especialmente esto, que las mínimas temperaturas ocurren horas después del amanecer. Entonces, ¿cómo es el asunto este? En general, esto está un poquito mal dibujado. Acá se produce la mínima, ¿sí?, con respecto a la radiación emitida por el Sol, y cuando ocurre que se cruza con la radiación entrante, el balance de radiación en este caso es igual a 0. Y en ese momento se está produciendo la mínima temperatura. Luego va entrando más cantidad de energía proveniente del Sol hasta que llegamos al mediodía, porque tenemos la altura más alta del Sol y en consecuencia ingresa de forma más directa mayor cantidad de energía, hasta que horas después, debido a esta cantidad o a este exceso, también la Tierra ha absorbido esa cantidad de energía emitida por el Sol y la vuelve a emitir, pero ya en otra longitud de onda, y la transmite en longitud de onda larga, donde el máximo de esa transmisión de energía terrestre coincide con el máximo de temperatura, pero a la vez coincide con la cantidad de energía que está entrando al sistema. Por lo tanto, el balance de energía acá, o el balance de radiación, es igual a 0. Entonces, tienen que, tanto cuando se produce la mínima como cuando se produce la máxima,
el balance de radiación es igual a cero. Una de las respuestas más correctas sería cuándo se produce la mínima temperatura y cuándo se produce la máxima temperatura, cuando el balance de radiación es igual a cero, o cuando se produce el mínimo de radiación terrestre o el máximo de radiación terrestre. A nivel anual ocurre lo mismo, esto es a nivel diario, obviamente. Perdón. A nivel anual ocurre lo mismo, sí, ocurre lo mismo. No se produce el mínimo de temperatura correspondiente al solsticio de invierno, sino se produce tiempo después. En este caso, como les dije, es una latitud bastante alta, se va a producir cercano a mediados de octubre, ¿sí? En nuestro caso se produce en julio, agosto aproximadamente, principios de agosto, ya un mes después de haberse producido el solsticio de invierno, el 21 de junio. Y la mínima, en ese momento se produce la mínima temperatura del año, la mínima media temperatura. Tiempo después, cuando se produce ese exceso de radiación y el máximo está relacionado al solsticio de verano, de la entrada de energía, tiempo después se produce la mayor cantidad de energía saliente, o sea, energía terrestre, que corresponde cuando el balance de radiación de vuelta se hace cero, y ahí se producen los máximos de temperatura. Acá se está produciendo el balance de radiación igual a cero, con un máximo de temperatura, tiempo después de haberse producido el máximo de entrada de energía al sistema, que va a ser el 21 de diciembre. Bueno, en general nosotros se está produciendo en enero, el máximo de temperatura. Es muy posible ojo que hablo de la temperatura media, no hablo de las temperaturas máximas, de las temperaturas medias. Y para esta latitud se está produciendo cercano a mediados de febrero aproximadamente, o sea, bastante después. O sea que la máxima y la mínima de las temperaturas medias se va a producir, o va a variar, el momento de ocurrencia va a variar con la latitud. La otra, vuelvo a insistir, la respuesta que correspondería es cuando se produce la máxima y la mínima temperatura durante el día o durante el año, cuando el balance de radiación es igual a cero, o cuando la energía emitida por el suelo, por la Tierra, es la mayor y la menor. ¿Cuáles son? Ahora, cualquier cosita me van avisando Carla o Mónica, si hay alguna preguntita, ¿no? ¿Cuáles son los... Sí. Bueno, hasta ahora no hay nada. Están tomando mate. ¿Cuáles son los factores que modifican la temperatura? Ojo al piojo, miren lo que dice, la temperatura anual media. ¿Sí? Esto va a tener muchísima relación posteriormente con cuando ustedes, yo siempre insisto con el asunto de la planificación, cuando tengan que planificar para un determinado lugar, si ustedes lo contratan para producir papa en Balcarce, y van a tener que tener en cuenta cuáles, no solamente los valores de las estadísticas, pero ya van a tener una idea que Balcarce está cerca del mar. Entonces, que no va a ser lo mismo producir, no sé, trigo en La Pampa, en Santa Rosa, y no va a ser lo mismo producir ajo como producen en Mendoza. Ahora, las causas que modifican la temperatura media anual, la principal causa es la latitud, y ahora vamos a ver. La otra es el calentamiento diferencial que existe entre tierra y agua, o sea, la oceanidad y la continentalidad. La otra son las corrientes marinas, la altura sobre el nivel del mar, y la cobertura nubosa o albedo. Me salió. Tenemos que
Con respecto a la latitud, vamos a tomar una transecta que va desde Asunción hasta Trelew, y vamos a observar que vamos aumentando obviamente la latitud, ¿sí? De 25 a 43. Lo que se observa es debido fundamentalmente al ángulo de inclinación en la que llegan los rayos del sol, que se puede llegar a calentar bastante en el verano y se puede enfriar bastante en el invierno, lo que origina mayores amplitudes mientras vamos aumentando la latitud. En el caso de esta transecta, como ven, Asunción tiene poca variación entre el valor máximo y el mínimo. En general está bastante caliente durante todo el año, tiene baja altitud. Mientras que todas estas otras, que también tienen baja altitud, van aumentando la amplitud térmica a medida que aumentamos la latitud. Como les dije hace rato, debido fundamentalmente al ángulo con lo que llegan los rayos del sol. Existe más variación de la temperatura normal anual. Acá estamos hablando de la media. Nosotros hicimos un mapita de las amplitudes térmicas a nivel de la Argentina y vemos que a pesar de esa transecta que le llaman, ¿qué? ¿Sí? ¿Alguien está para hablar? A pesar, digamos que... ¿Cómo? Se ve bien, Rafael. ¿Alguien ha abierto el micrófono? Yo tengo abierto el mío, ¿qué querés saber? Está bien, se ve bien la filmina. Listo. Como se puede ver acá, a medida, a pesar de la transecta que le había descrito anteriormente, las mayores amplitudes anuales, hemos trabajado con los valores que existen de amplitudes térmicas, aumentan en las regiones en donde empieza a aumentar la altura en la cordillera. Y también otras regiones como la región del Alto Valle o la región del Río Negro, donde tenemos un aumento de la amplitud por la continentalidad. Con respecto a las diferencias a la oceanidad y a la continentalidad, o sea, hay diferencias de calentamientos de tierra y agua, vemos que, obviamente, el hecho que sea una región rodeada de mar y otra región rodeada de continente va a provocar variaciones en la temperatura anual. Eso es debido a que en regiones costeras el agua tiene un elevado calor específico, por lo tanto va a ayudar a que esa temperatura se modere bastante. Es transparente, o sea que la energía que llega al agua va a hacerlo hasta mayor profundidad, y aparte existen movimientos de mezcla o turbulencia, y existe evaporación fundamentalmente, que hace que al producirse ese cambio de estado, lo que ocurre es la absorción de la energía del medio y disminuye la temperatura de ese lugar, disminuye bastante. Con respecto a los hemisferios, tenemos que la mayor cantidad de agua la tiene el hemisferio sur, tiene casi el 81% de todo el hemisferio está constituido por agua, y si vemos las variaciones anuales de temperatura, vemos que las mayores variaciones la tiene el hemisferio norte con respecto al sur. ¿Por qué? Porque es mucho más continental, y en las regiones continentales lo que tienen que ser las mayores temperaturas en verano y las menores en invierno, pero llegan a ser tremenda esa variación. Con respecto ahora a la amplitud, lo que ocurre con respecto a la continentalidad y a la oceanidad, hemos tomado una transecta de
latitudes aproximadamente iguales, tenemos 37, 36, casi 37, 35 y medio, ¿sí? En donde tenemos Mar del Plata, que se encuentra cercana al mar, se encuentra a una altura de 21 metros, Santa Rosa, que no se encuentra cercana al mar, está rodeada directamente de suelo, tierra, de contracontinental, y otra que se encuentra bien pegada a la cordillera, que es Malargüe. ¿Qué es lo que se observa? Las que tienen menores amplitudes son aquellas que están cercanas al mar. El agua, como les dije anteriormente, tiene esas características que va a hacer que modere la variación de la temperatura a lo largo del año. En aquellas regiones continentales tienen Santa Rosa, como estos son valores medios, me está representando lo que ocurre en forma diaria. Pero Santa Rosa tiene temperaturas muy bajas en el invierno y muy altas en verano. Tienen más altas que aquí, en verano, mucho más altas. Y Malargüe lo que se observa en Malargüe es muy parecida a esto, a pesar de que Malargüe, miren lo que voy a decir, Malargüe se encuentra cercana al océano también. Pero ¿qué es lo que pasa al lado? Tiene una pared gigante, que es la cordillera, y por lo tanto lo que hace es producir este fenómeno de una gran amplitud térmica también. ¿Sí? No tanto como esta, pero tiene un valor muy parecido. ¿Está bien? Ahora, el asunto es que Malargüe tiene otro factor que modifica esta amplitud térmica, y va a ser la altura. Se encuentra a 1425 metros sobre el nivel del mar, respecto a esta que está casi 200. El ejemplo más, creo, hasta espectacular, que se da en general en todos lados, este ejemplo de continentalidad y oceanidad, está dado por la representación a lo largo del año de la variación de la temperatura media entre Moscú y Ushuaia. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, están aproximadamente a la misma latitud en hemisferios distintos. Uno es totalmente continental, Moscú, y otra es totalmente oceánica, Ushuaia. Por Ushuaia pasa la corriente de Malvinas, típicamente fría, aparte que está rodeada del océano, y eso hace que las variaciones de temperatura sean muy bajas y la temperatura también media sea bastante baja, por lo que en general en Ushuaia no se puede llegar a producir como en otras localidades con menor latitud aproximadamente, o que tengan mayor amplitud térmica. En el caso de Moscú, que está, como les dije, a igual latitud que esto, lo que se observa es una tremenda amplitud térmica. Y estamos hablando de valores medios. Miren lo que son los valores medios mínimos y los máximos. Es tremendamente mayor y están a la misma latitud. Nada más, como les dije, influenciada por el mar o el océano, o el continente. ¿Esto qué provoca? Que los inviernos sean tremendamente crueles y los veranos tremendamente cálidos también, en los casos continentales, en el caso de Moscú. En verano, ¿sí? Se puede llegar a producir algo especialmente vegetal, mientras que en invierno se tiene que hasta entabular el ganado, guardar el ganado, porque se muere por las bajas temperaturas. Entonces, ustedes tienen el típico ejemplo acá de lo que es oceanidad y continentalidad en estas dos ciudades, casas más, casas menos, igualito. Otro fenómeno, y esto creo que ya les hablé, es lo que produce las corrientes marinas en superficie. Las corrientes marinas en superficie en general responden a los sistemas de presión, ¿sí?, que se encuentran alrededor de él. Ahí tenemos
un anticiclón, por ejemplo, que hace que las corrientes marinas giren en el mismo sentido que lo hace el anticiclón en sentido antihorario y provoca que existan corrientes marinas, como les hablé hace rato, al principio creo, corrientes marinas cálidas, corrientes marinas frías, y estas son fundamentales para que se viva mejor en regiones que tienen alta latitud. Nosotros fundamentalmente tenemos que hablar de la corriente de Humboldt, la corriente de Malvinas y la corriente de Brasil, que modifican tremendamente las condiciones costeras de las localidades costeras. Habíamos hablado de Lima y de Londres, creo, al principio, pero acá si ponemos a la misma latitud, ¿qué es lo que va a pasar con una localidad ubicada en Chile y otra localidad ubicada acá en Brasil? Las diferencias seguramente de temperatura, en amplitud térmica también, van a ser, bueno, el valor anual de la temperatura va a ser tremendamente diferente, porque una está bañada por una corriente cálida y esta por una corriente fría, fundamentalmente. Con respecto a la variación de la temperatura respecto a la altura, habíamos dicho que en la troposfera lo que ocurría es que había una disminución de la temperatura a medida que íbamos aumentando la temperatura, a la altura, perdón. Esta disminución a veces no es constante, no es lo mismo en todos lados. Varía por cada lugar, por cada momento del año, fundamentalmente. Y tenemos que, en la troposfera y hasta la tropopausa, entonces, una disminución de la temperatura media del aire a medida que aumenta la altura. Y esta lo hace a razón de 6,5 grados centígrados cada kilómetro o 0,65 cada 100 metros. Pero ocurre en algunos lugares, y especialmente bajo estas condiciones que les voy a hablar, en noches despejadas y calmas, que el suelo se enfría fundamentalmente por la radiación terrestre y, por supuesto, al perderse esa cantidad de energía del suelo, se enfría mucho más el aire que esté en contacto con él, produciendo estratos, capas de aire, en donde tenemos que, a medida que aumentamos en la altura, la temperatura aumenta, o sea, se está produciendo todo lo inverso de lo que dije al principio. Por lo tanto, es justamente lo que se denomina inversión térmica. Tenemos que, lo que ocurre típicamente de la variación de la altura con respecto a la temperatura, es lo que les conté al principio. Ahí, en este caso va a salir en naranja, disminución de la temperatura a medida que aumenta la altura. Ese es el gradiente normal, el gradiente típico que se denomina. Ahora, bajo esas condiciones que les hablé hace rato, tenemos inversión térmica. No hay viento, hay calma, también podemos decir, y el cielo se encuentra totalmente despejado, sin nubosidad. Entonces, ahí se produce un gran escape de la energía emitida por el suelo. Se enfrían muchísimo las capas bajas de la atmósfera y el aire se estratifica. Y se forman capas. Y ahí se produce este fenómeno de inversión térmica, donde la temperatura con la altura aumenta hasta que llega a un nivel en donde retoma el gradiente normal. El gradiente donde la temperatura va a disminuir con la temperatura. Esa altura se denomina techo de inversión. Entonces el techo de inversión va a ser la altura en metros en la cual se retoma el gradiente normal. Y es muy importante porque ante la lucha
por las heladas, se utiliza la altura de este techo de inversión, si no es muy alta, para invertir estas temperaturas que son mayores y volverlas al suelo y cambiar las condiciones de la estratificación que se ha producido del aire. Entonces ahí estamos cambiando las condiciones que se encuentran acá cercanas al suelo. Creo que con respecto a esto quedó claro. Con respecto también a la altura, sí, sobre el nivel del mar, vamos a dar los ejemplos de localidades argentinas que se encuentran aproximadamente a la misma latitud y con diferentes alturas o con similares alturas. Acá tenemos las lomitas, que las lomitas se encuentran en Formosa y Rivadavia en Salta. La altura de esas localidades es aproximadamente la misma, 70 metros, 75 metros aproximadamente de diferencia, la latitud también. Y la temperatura, miren, es bastante parecida. La temperatura anual media es bastante parecida. Entonces, si se dan estas condiciones, y que la altura y la latitud sea aproximadamente igual, se tendrían que dar que las temperaturas medias van a gozar de la misma cantidad de energía que llega al sistema. Pero en el caso de, por ejemplo, de Perico con respecto a Salta, la variación en metros es 316 metros aproximadamente, lo que tienen la misma, aproximadamente la misma latitud. Acá la temperatura media anual no es la misma. No es la misma. Y miren en esos 300 metros aproximadamente lo que pasó. Hay diferencia de la temperatura anual, hay diferencia en el comportamiento, hay diferencia en la marcha de la temperatura media a lo largo del año. Y estamos hablando de Perico, y uno pareciera que lo vea está parecido a lo que ocurre las temperaturas con respecto a Salta. Pero Salta, debido a la altura que tiene menos temperatura de lo que tiene Perico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo influye acá en este caso en la temperatura anual media la altura sobre el nivel del mar? Otro ejemplo podemos hablar de Yacuiba y La Quiaca se encuentran aproximadamente a la misma latitud. Yacuiba está aproximadamente a 500 metros sobre el nivel del mar, y saben que La Quiaca a 3.500. Bueno, la diferencia de temperatura media anual es abismal, eso podrían buscarlo inclusive. Con respecto a la cobertura nubosa, cuando existen días que tienen cobertura nubosa completa, como ayer, por ejemplo, lo que se observa es que no existe gran variación de la amplitud térmica. ¿Por qué? Porque existen dos factores que producen eso. Primero, la cantidad de energía proveniente del Sol se ve directamente reflejada y se produce albedo, o sea, reflexión de la cantidad de energía que va a llegar a este lugar. Y también la energía proveniente del suelo se va a ver reflejada por parte de las partículas, en este caso del vapor del agua, o del agua en las nubes, y se va a volver a emitir al suelo, manteniendo aproximadamente constante la temperatura que es esta, cuando el día se encuentra nublado. Ahora, cuando el día se encuentra despejado, y da lugar a que ingrese mucha energía y se produzca variaciones de la temperatura entre el valor máximo y el mínimo valor, ¿sí? Debido fundamentalmente a que no existen nada, digamos, que produzca la interrupción de la energía que entra ni de la energía que sale. Entonces, a mayor nubosidad, lo que se va a producir es menor amplitud. ¿Qué es lo que pasa acá? En resumen, refleja la situación que les describí.
acá justamente dice la palabra, refleja la radiación solar, ¿sí? La nubosidad, y se vuelve a reemitir la contrarradiación atmosférica porque se emite radiación terrestre y vuelve al suelo. La cobertura nubosa alrededor del planeta, por supuesto, va a provocar estas variaciones de la temperatura que van a ser importantes, y en cualquier momento del año existe una cobertura de nubosidad que es aproximadamente al 40% de la superficie del planeta y que se está produciendo la consecuente modificación de la temperatura de cada lugar. Los lugares con más nubosidad en el planeta son dos. Una es acá en el Ecuador, donde se produce lo que se denomina convergencia intertropical, y es la región donde más precipita en el planeta. Acá hay una región de bajas presiones a lo largo de todo el planeta, por lo tanto se está produciendo ahí, si es una región de bajas, se va a producir una concentración del aire y lo va a llevar a altura y va a producir nubosidad. Y también en la región aproximadamente de los 60 de latitud, donde existe una convergencia del aire que proviene de los trópicos y del aire que proviene del polo, es la zona frontales. Dos regiones entonces de alta nubosidad, en este caso, y también está relacionado con la alta precipitación. Con respecto a la época del año, en los momentos en los cuales se produce mayor variación de la temperatura es en verano que en invierno, porque en verano lo que se registra es justamente que ingrese mayor cantidad de energía y también se produzca mayor emisión de energía por parte del suelo. Entonces, las amplitudes que se producen en verano son, las amplitudes obviamente diarias son mucho mayores de las que se producen en invierno, especialmente en los días que están despejados y dan posibilidad de que la radiación emitida por la Tierra pueda llegar a escaparse de ella. Y por último, gracias a Dios, la topografía va a modificar muchísimo también la condición de las amplitudes térmicas. En aquellos lugares donde existen valles y valles muy profundos, es conveniente que en estos lugares, en el fondo de los valles, no se cultive fundamentalmente, porque es el lugar donde se producen bolsones de aires fríos, donde se acumula el aire frío, justamente por acción de la densidad del mismo, tiende a acumularse en estas regiones y no en las laderas. Por lo tanto, en este momento, en esos lugares, lo que es conveniente hacer es, si uno desea producir algo, es hacerlo en la ladera de los cerros y no en el fondo de los valles, en donde se va a producir las mínimas temperaturas. ¿Sí? También las máximas temperaturas de acuerdo a la incidencia del sol durante el día. Pero que este lugar va a tener mayor cantidad de peligrosidad por heladas es contundente. Así que, miren, hoy llegué hasta acá y creo que con eso terminamos la parte de temperatura, es bastante sencillita, y lo próximo que vamos a ver, la parte de presión y la parte de algoritmo para determinar humedad del aire. Así que bueno, le agradezco. Bueno, ahora dejo de trabajar. Muy bien. Muy bien. Sí, hemos llegado a